Bienvenidos, amados oyentes, a este su programa Construyendo Vidas. Estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo. Trabajamos el día de hoy para ustedes en la presidencia de la estación el apóstol Rafael Moro, en la vicepresidencia Jazmín de Moro, en la dirección general Mario Moro y en el control técnico Ronald Torres. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Feliz día martes que ha hecho el Señor para vivir, para disfrutar junto a Él este caminar que nos ha regalado. El día de hoy estaremos conversando sobre un tema muy importante para cualquier persona, y este tema se trata de la senda antigua. Vamos a estar hablando hoy de la senda antigua. ¿Qué relación tiene todo esto? Para esto vamos a estar leyendo el Salmo 103 y vamos a recordar, vamos a pasearnos por las escrituras recordando qué es lo que Dios tiene como promesa para nuestras vidas. Muchos la sabemos, otros no la han escuchado, no saben de qué se trata. Bueno, hoy vamos a estar repasando estas preciosas promesas que Dios tiene para nuestra vida. Dice el Salmo 103, alaba alma mía al Señor y alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios, según el Salmo 103, de estar viviendo según la palabra de Dios, de tener nuestro corazón cimentado en Jesucristo? ¿Cuáles son esos beneficios que hay para nosotros? ¿Existe algún beneficio? Pues vamos a continuar haciendo la lectura y dice, Él perdona todos tus pecados, sana todas tus dolencias, Él rescata tu vida del sepulcro. Estoy leyendo en lo que es la versión nueva, versión internacional. También lo puedes leer en la versión Reina Valera. Van a cambiar algunas cositas, pero lo puedes leer inclusive en varias versiones para que tengas una visión más amplia de lo que Dios te quiere decir en esta palabra, ¿ok? Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro. Dice la otra versión, Él rescata del hoyo tu vida, te cubre de amor y compasión, te colma de bienes tu vida y te rejuvenece como el águila. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés y reveló sus obras al pueblo de Israel. El Señor es clemente y compasivo, es lento para la ira y grande en misericordia. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos está el oriente del occidente. Amado y amada que me estás escuchando en esta preciosa mañana, mi invitación es a hablarte y a que exploremos juntos lo que es la senda antigua. Dios tiene determinado para nosotros que caminemos agarrados de su mano, tomados de la mano de Dios por la senda antigua. ¿De qué se trata? Vamos a estar explorando textos bíblicos que nos lleven a una fresca revelación a través del Espíritu Santo en esta preciosa mañana y nos dé un regalo de vida para el crecimiento integral de cada uno de nosotros y de nuestra familia. Habíamos citado en el segmento anterior lo que son las promesas de Dios escritas en el Salmo número 103. En esta parte vamos a continuar y vamos a hacernos algunas preguntas. Todos sabemos, todos los creyentes en Jesucristo, sabemos que hay un poder que reside en la sangre de Cristo. El día de hoy vamos a estar explorando un poco más a profundidad cuál es ese poder que reside en la sangre de Cristo. Amado y amada que me estás escuchando en este momento, si nunca has escuchado
de Jesucristo y de su poder a través de su sangre, te invito en esta mañana a poder quizás acompañarnos o dejarte acompañar por nosotros en este precioso día por este tema maravilloso que puede aportarle muchas cosas buenas a tu vida, como lo es la senda antigua. Fíjate, dice por acá la palabra del Señor que en el libro de Hebreos, tenemos por acá Hebreos capítulo 9, verso 22. Tenemos: casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esta remisión nos habla sobre lo que es el perdón de los pecados de cada una de las personas. Para presentarnos delante de Dios, porque Dios es 3 veces santo, necesitamos estar limpios de pecado. Y desde el principio, desde lo que fue la antigüedad o el Antiguo Testamento, estaba establecido que a través de una remisión, a través de ese derramamiento de sangre de animales consagrados, se realizaba esa remisión de pecado. Sin embargo, nos dice por acá el mismo libro de Hebreos, capítulo 9, verso 12, dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por la propia sangre. Entró de una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Este texto nos habla sobre precisamente el perdón del pecado a través del sacrificio de Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder. Hay muchos coros que nos recuerdan que la sangre de Cristo tiene poder, pero ¿cuáles son los poderes que tiene la sangre de Cristo? Porque a veces me siento debilitado en ciertas situaciones. Quizás este es un tema del cual no nos atrevamos a hablar mucho porque pensamos que solamente a nosotros nos pasa. ¿Por qué cuando hay ocasiones en las que clamamos la sangre de Cristo? Porque parece no tener efecto en nuestra vida, si realmente la palabra avala que la sangre de Jesucristo tiene un poder. ¿Cuál es ese poder que tiene la sangre de Jesucristo, amada y amada que me estás escuchando? Hay 2 características principales en las cuales convergen todos los poderes de Dios. Pero en estas 2 nos vamos a concentrar en esta mañana. Y la primera es el perdón de los pecados, como ya lo hemos venido diciendo. A través de la sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros obtenemos perdón de pecados. Nosotros podemos gozar de que Dios nos regale una nueva vida, de que seamos hechos nuevas criaturas. Y esto se obtiene a través de una confesión de labios y de un creer en el corazón, que es lo que habitualmente le llamamos fe. Lo que nosotros decimos y creemos que es la fe, la convicción y la certeza. O la certeza y la convicción de algo que no podemos ver, pero que sabemos que está allí, que sabemos que existe. Tenemos entonces el perdón de los pecados de nuestra vida. ¿Cómo puedo recibir yo perdón de pecados en mi vida si yo he hecho cosas tan terribles, si yo he hecho cosas tan malas? Inclusive, si yo tengo años en el Evangelio, si yo conozco de la palabra de Dios, si yo conozco de Cristo, y todavía algunas veces he hecho o he cometido actos que violentan la santidad de Dios, ¿cómo puedo yo obtener ese perdón de pecado? Hace 2016 años, un hombre llamado Jesucristo se despojó de su gloria para venir a la tierra y padecer, y luego de padecer entregar su vida, para que tú y yo podamos el día de hoy, si queremos, a través de nuestra voluntad, que es una parte de la personalidad, a través de nuestra voluntad podamos recibir, si lo deseamos, ese perdón de pecados.
Esa es la primera gran y maravillosa noticia. Nosotros podemos ser perdonados, pero no es nada más, no se queda hasta ahí, que recibamos ese perdón de parte de Dios. También tiene que ir hasta las coyunturas, tienes que ir más profundo. Dios te perdona tus pecados a través de tu confesión y el arrepentimiento de tu corazón en Jesucristo, pero también tú te tienes que librar de esa carga. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué está diciendo este hermano? ¿Cómo que yo tengo que librarme de una carga? Pues dice Hebreos, capítulo 9, verso 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Nos lo está diciendo aquí en este precioso versículo, que la sangre de Cristo también tiene otra característica principal, que es la de limpiar nuestras conciencias, conociendo y profundizando en el poder que reside en la sangre de Cristo. Estábamos conversando en el segmento anterior sobre las características principales que residen en el poder de la sangre de Jesús, y la primera habíamos nombrado que era el perdón de los pecados, la remisión de los pecados. También tenemos por acá en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19, nos dice, sino a partir del 18, para que podamos tener una visión más amplia, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Porque Jesucristo se puso él como cordero, como aquellos animales que sacrificaban antes, sin mancha, sin pecado, para que nosotros pudiésemos gozar de este poder en nuestras vidas. Y nos vamos ahora al libro de Isaías, capítulo 53. Y voy a declarar esto, voy a dictar, a soltar, a dar esta palabra sobre cada una de estas personas que nos están escuchando, conozcan o no conozcan, tengan o no tengan a Cristo en su corazón, tengan una carga de pecados en su vida o no la tengan. Voy a soltar esta palabra sobre cada uno de los que me están escuchando en este momento. Y dice Isaías 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido y azotado de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. ¿Por qué Jehová, siendo Dios, despojándose a sí mismo de su deidad para hacerse hombre, qué ganaría Él? ¿Qué ganaría Él? ¿Qué lo movió a dar su vida, a padecer todas estas cosas que dice acá? Pues este texto nos habla muy claramente. Y este texto es muy profundo porque nos habla de la voluntad, nos habla de aquel que quiera. Amada y amado que me estás escuchando, si tú quieres, tú puedes recibir todas estas cosas, pero si no quieres, no lo puedes recibir. Si tú te niegas a limpiar tu conciencia o a dejarte limpiar tu conciencia por la sangre poderosa de Cristo, tú lo puedes recibir. Porque el amor de Dios, Dios no te va a dar el amor, Dios te dio el amor. Dios te dio su amor cuando te entregó su vida, cuando entregó su vida por ti. Voy a repetir, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, o sea que tú y yo ya no podemos vivir en enfermedades.
ni recibir enfermedades, porque en la cruz del Calvario Él las padeció por ti y por mí. Y sufrió nuestros dolores. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por todo lo que hicimos mal, Él lo pagó. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Por qué el castigo de nuestra paz fue sobre Jesucristo? Esto se entrelaza de una forma perfecta con Hebreos 9, capítulo 14, versículo 14, donde nos dice, donde nos habla de que Dios, a través de su sangre, limpiará nuestras conciencias. Cuando Dios limpia nuestras conciencias, ya nosotros no tenemos culpa. Cuando Dios limpia tu conciencia con su sangre, a través de tu fe, a través de que tú lo recibas y lo creas, ya tú no tienes culpa de todas aquellas cosas que cometiste, que infringían la ley de Dios. Dios las perdona. Así como dice el Salmo 103, así como está el oriente del occidente, así de lejos hizo alejar nuestros pecados y nuestras rebeliones. Él no se acuerda más, Él los echó al fondo del mar. Y no puede venir nadie a señalarte, porque ya tú no tienes culpa. Y la culpa es un peso, porque el pecado es un peso, y nos lo dice la propia palabra de Dios. Porque muchas veces invocamos la sangre de Cristo y sentimos que no tiene efecto en nuestra vida, porque debemos recibir ese poder que hay en la sangre de Cristo de forma integral. Nosotros estamos perdonados de todo pecado y nosotros estamos limpios de conciencia. Tú no eres ya culpable de eso que Satanás te está tratando de culpar y que te lo trae a la mente, te lo trae a la mente, para que vivas una vida, déjame decirte, para que vivas una vida de dolor, de sufrimiento, de miedo, para que te muevas en el miedo. Y cuando tú te mueves en el miedo, te mueves en la culpa. Porque lo que está detrás del miedo es la culpa. Porque el amor perfecto echa fuera el temor. ¿Por qué echa fuera el temor? Porque nuestras conciencias fueron limpiadas. Tu conciencia debes, a través de tu voluntad, porque es solo tu voluntad, es solo tu anhelo el que va a permitir que esto haga efecto en tu vida. Es solo el anhelo de que esas preciosas promesas de Dios estén en tu vida lo que realmente va a hacer que tú toques el manto de Dios. Dentro de tanta gente que apretujaba al Señor Jesús, aquella mujer con flujo de sangre tocó el manto de Dios y fue sana. Y había mucha gente que lo apretaba. Y lo que va a hacer que tú toques el manto de Dios y recibas es saber que tú no tienes culpa. Y en el momento que puedas equivocarte, porque estamos sujetos a imperfección, por supuesto no deliberadamente, pero Dios conoce y pesa los corazones y los motivos. En el momento que tú puedas equivocarte en función de lo mismo o en función de otra cosa, no debes recurrir y abrazarte nuevamente de la culpa, porque la culpa te va a engendrar miedo y el miedo te va a paralizar y no vas a crecer espiritualmente, no vas a salir de tu lugar. Debes soltar la culpa y abrazarte de la gracia que reside en la sangre de Cristo, que tiene poder. Hablando específicamente del poder que reside en la sangre de Cristo. Nos vamos por acá a el libro de los Hebreos, capítulo 12, versos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No es necesario ir con el afán que tiene la mayoría. Pero ¿cómo hacemos esto? Bueno, más adelante nos lo dice, sigamos leyendo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta palabra, este libro que tengo aquí, este compendio, esta biblioteca de 66 libros que tengo aquí delante de mí, dice que Jesucristo es Dios y que Él murió por mis pecados y que yo puedo dormir tranquila, que yo puedo vivir en paz, aún atravesando situaciones difíciles. Porque puedo vivir en paz, porque mi conciencia puede estar limpia, puede estar tranquila de que no soy culpable de nada. Porque si soy culpable, por ende, me van a perseguir, porque el temor lleva consigo castigo. ¿Por qué? Porque temo. Y temo, ¿por qué? Porque me siento culpable. Cuando usted puede despojarse del peso del pecado, del peso, porque la espalda duele, la cabeza duele, viene el estrés y pues muchísimas más enfermedades que pueden atacar al cuerpo a través de los pecados. Inclusive siguen los pecados y siguen, y uno sigue clamando la sangre de Cristo y uno ve, púnchale, pero ¿qué pasa en mi vida? Te invito a profundizar en el poder que reside en la sangre de Cristo. Te invito, amada y amado que me estás escuchando, profundiza en el poder que reside en la sangre de Cristo, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La única manera de poder ser libres es conocerla y recibirla. Y si tenemos interés en algo específico, es porque lo queremos, nos gusta, nos sentimos complacidos. Entonces, más allá de obtener un beneficio de alguien y utilizar a Dios como ídolo, más allá de eso, más allá de que Dios pueda servirme, más allá de eso, es reconocer el amor tan grande que hay en Dios para que Él hiciera todo, para que Él llevara a cabo todo este plan maravilloso en tu vida y en la mía. Reconocerlo. Para las personas que están escuchando la 92.1 y no sabían de este plan maravilloso, pues sí, existe, está en la Biblia. Esto es lo que seguimos, esto es lo que creemos. Una vida plena, una vida llena de gozo en Cristo Jesús. ¿Cómo puede un creyente vivir feliz mientras están aconteciendo cosas difíciles a su alrededor? Porque Cristo lo hizo libre de culpas y Cristo perdonó sus pecados. Por eso puede vivir tranquilo, puede dormir tranquilo y puede hacer con paciencia lo que debe hacer. Lo que debe hacer. Entonces todas estas cosas que atacan a la mayoría tienen que huir del pueblo de Dios, tienen que salir. Pero hermana, ¿cómo sé yo si Cristo me ama? Si yo me siento indigna del amor de Cristo. Pues hermana, déjeme decirle, amigo o amiga que me está escuchando, déjeme decirle que si esa es su pregunta el día de hoy, váyase 2016 años atrás y recuerda Isaías 53. Ya Él la amó, ya Él la escogió antes de la fundación del mundo. Ahora coloque esto en las tablas de su corazón y siéntalo, vívalo. Porque si usted no puede ver su corazón, no lo puede ver físicamente, pero usted sabe que está allí porque usted está vivo. Dios ya hizo el sacrificio de amor, de apartarlo a usted, de dar su vida para su salvación, para su perdón, para su tranquilidad, para su sanidad, para su paz. Ya lo hizo, recíbalo. Y si usted se sigue sintiendo indigna o indigno, pues reprenda, sabiendo qué poder hay en la sangre de Cristo y todo lo malo que hay en su vida tiene que oír. Ojo, amada y amado, es a través de procesos. Dios puede hacer instantáneamente lo que es un milagro. Un milagro es algo que se considera en la sociedad imposible. Eso es un milagro y Dios lo hace posible en nuestras vidas.
La resurrección es sobrenatural. La multiplicación de los peces es sobrenatural. Este regalo maravilloso de la cruz del Calvario es sobrenatural. Usted y yo somos sobrenaturales. Dios es sobrenatural. Todo lo natural queda en la carne. Lo sobrenatural trasciende. Nos convertimos en seres vivos espiritualmente. Para la hermana que nos está escribiendo por acá un mensaje de texto, yo le invito, le bendigo en el nombre de Jesús y le invito a profundizar en el poder de la sangre que hay en Jesucristo. Y la palabra nos dice que si dos se ponen de acuerdo, póngase de acuerdo con Dios. Créale. Créale. Y despójese del peso del pecado. O llévele a esta persona esa palabra que necesita para poder sentirse libre, perdonada y para poder recibir sobrenaturalmente lo que está dado para las personas sobrenaturales. Amada y amado que me estás escuchando, no podemos definitivamente seguir viviendo en congregaciones llenas de amargura, tristeza, enfermedad, miedo, depresión. No podemos estar rodeados en nuestra comunidad de amargura, tristeza, enfermedades, miedo, depresión. No podemos dejar que esto se siga perpetuando porque nosotros sabemos y conocemos el poder de la sangre de Cristo. De que vamos a pasar procesos, ciertamente la palabra nos dice que vientos vinieron, soplaron contra aquella casa, ríos golpearon contra aquella casa, mas la casa no se cayó porque estaba sobre la roca. Esa es la diferencia. Nuestra casa no va a caer porque está sobre la roca. Nosotros conocemos el poder que hay en Jesucristo. Debemos transitar desiertos, debemos pasar situaciones para nuestro crecimiento, nuestra edificación, nuestra fortaleza. Dice por acá 2 Corintios, capítulo 5, verso 17, una verdad que te puede hacer libre en esta mañana, así la hayas escuchado millones de veces. Dice que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, no algunas, todas son hechas nuevas. Cada uno de los aspectos de nuestras vidas son renovados. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia es renovada, porque nuestros pecados son perdonados. Es como si realmente es así, nacemos de nuevo. Somos pequeñas criaturitas ahora en las manos de Dios. Y Él va a moldear nuestra vida, pero eso es solamente si tú y yo lo permitimos. Por esto, si estás allí escuchándome y no conoces, no tienes a Dios, a Cristo en tu corazón, te invito a repetir conmigo esta sencillísima oración que te va a hacer un miembro de la familia de Dios. Señor Jesucristo, te pido perdón por cada uno de mis pecados. Ayúdame a conocer más de tu palabra, a saber que puedo ser perdonado en ti, que soy perdonado en ti y que mi conciencia es limpia en tu palabra. Guía cada uno de los pasos de mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida eterna para no ser borrado jamás. En el nombre de Jesús, amén. Trata de congregarte en una iglesia donde se hable del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y crece de forma integral. Disfruta la vida que Dios te ha dado y sigue adelante, perdonado y en paz. Y si estás allí escuchándome, amada y amada hermano, y todavía estás lidiando con el peso del pecado, si todavía estás lidiando con áreas en tu vida que no has podido tener victoria, recuerda el poder de la sangre de Cristo. No abras tus oídos a lo que no es verdad, porque puedes creerle a Satanás o puedes creerle a Dios. Vamos a escoger creerle a Dios, porque estamos enseñados desde pequeños a escuchar voces acusatorias y que nos llenan de culpa. Es algo como cultural.
Pero Dios venció al mundo. Conviértete desde tus coyunturas, desde los tuétanos, en una persona espiritual. Convertámonos cada uno de nosotros en una persona espiritual. Recibe el amor que Dios ya te dio. Cada una de tus lágrimas es preciosa en las manos de Jesucristo. Cada uno de tus sufrimientos son importantes porque engendran paciencia, virtud, bondad, carácter en ti. Y recuerda que la palabra nos dice que los obreros son pocos. Disponte a vencer, a tener victoria. Toma la espada del Espíritu y vence en el nombre de Jesucristo. Levántate en esta mañana por tus sueños, levántate por tu vida, levántate por tu salud, levántate por tu familia y vence en el nombre de Jesucristo, porque en la sangre de Cristo hay poder. Y cuando tú lo dices con propósito, sabiendo cuál es el poder que reside en esa sangre, tú vas a tener libertad y ya no vas a vivir más amargado, ya no vas a vivir más en depresión. Para cada uno de los que me están escuchando, el día de hoy no pudo asistir mi hermana Yusmari Márquez porque tenía un compromiso y no pudo asistir hoy. Está aquí, por supuesto, su hermana y amiga Melín González. Y quiero decirte que a mí, hace algunos años atrás, Dios me sanó completa e integralmente de un cuadro que los médicos psiquiatras decían que no tenía cura. Yo sufría de una depresión recurrente y un trastorno de ansiedad generalizado, y eso es una enfermedad a nivel de la mente que los médicos dicen que no tiene cura, que no tiene reversibilidad, a menos que, por supuesto, estuviese medicada cada vez que tuviese un episodio de estos. Habían sentimientos y pensamientos terribles en mí. No quería vivir. Y Jesucristo, a través del poder que reside en su sangre, me sanó. Y si Jesucristo me sanó a mí, yo no tengo nada especial que tú no tengas. Tú también lo tienes. Eres un hijo, una hija, una creación de Dios. Recibe lo que Dios tiene para ti. Recibe la sanidad. He sabido, he conocido a personas que le dijeron: no vas a vivir más porque te vas a morir con este cáncer. Y específicamente te voy a contar 2 testimonios para fortalecerte en este día, en el poder que hay en la sangre de Cristo. Una de ellas, el Señor la sanó completa y absolutamente a días de morir. Ella estaba completamente hecha un esqueleto. Esta mujer hoy le sirve a Dios poderosamente y tiene una gran y larga vida en Jesucristo. Dios la bendiga donde esté mi hermana. Y otra hermana que también supe, esta hermana llegó hasta la muerte. Ella murió y se despertó en la morgue del hospital. Y cuando despertó sana, mi amada y mi amado que me estás escuchando. Y esta mujer le sirvió a Dios poderosamente, porque lo que es de Dios nadie se lo arrebata, porque en la sangre de Cristo hay poder, pero debemos saber cuál es el poder que hay en la sangre de Cristo para poder arrebatar, para poder quitar lo que nos pertenece, para poder apoderarnos, apropiarnos de lo que es nuestro, de lo que Dios nos ha dado. Y esto lo digo para fortalecer tu fe. Avanza. No creas que Dios no te mira, no creas que Dios no te oye. No es casualidad que estés escuchando la 92.1 en este momento. Tú puedes ser un agente de cambio, tú puedes recibir lo que Dios tiene para ti y puedes ser un agente de cambio en todo tu alrededor. Que vivimos situaciones difíciles, ciertamente. Que pasamos procesos, ciertamente. Pero de que la casa no se cae porque estamos sobre la roca, la casa no se cae porque estamos sobre la roca. La sangre de Cristo tiene poder, amado y amado, y esto es la senda antigua. De esto se trata la senda antigua, la senda del inicio. No se trata de una doctrina, no se trata de una enseñanza específica, se trata del poder que reside en la sangre de Cristo. Nos hemos apartado del poder que reside en la sangre de Cristo y estamos viviendo
en cosas vanas, en cosas que quizás no van a trascender. Y tenemos que reflexionar y volver a la senda antigua, de volver a la sangre de Cristo para tener congregaciones de victoria. No congregaciones llenas de dinero, no, congregaciones llenas de sanidad, llenas de santidad, llenas de poder en Jesucristo. Tenemos que volver a la senda antigua si queremos ver un país próspero, si queremos ver victoria alrededor nuestro. Tiene que empezar por cada uno de nosotros. Tenemos que profundizar, meternos a las aguas profundas de la sangre de Cristo. Debemos volver a la senda antigua. Te bendigo, hermana y hermana que me estás escuchando, amigo y amiga. Te bendigo en este día. Que la paz de Dios reine poderosamente sobre cada uno de nuestros corazones. Recuerda que el Salmo 103 nos dice que Dios es quien nos corona de favores y de misericordias. Dios nos perdona y Dios nos corona de favor. Y cuando Dios nos corona de favor, no corona a una persona en específico porque tenga más unción que otra. Corona a cada uno del que lo quiera recibir.